pleito en el PRM se agudiza y el presidente Luis Abinader le da la primera estocada a Hipólito Mejía. Y esto es producto de las declaraciones que diera Carolina Mejía, que no fueron fortuitas, como les expliqué. El presidente Abinader, hoy en la semanal, acaba de dar unas declaraciones que ponen en evidencia este enfrentamiento y de que las tensiones se están elevando en el PRM. Y si usted ve la semanal completa, la intervención del presidente presentando sus iniciativas de reforma constitucional, se va a dar cuenta que todo lo que el presidente propuso fue leído, fue un discurso. Y luego cuando fue al detalle lo presentó con slides, con una presentación de PowerPoint. Y cada cosa que dijo en el discurso, como cada cosa a la que se refirió, estaba contenida en las diapositivas. Cada una de ellas, excepto una declaración, que la dio de improviso, ahí, de imprevisto, lo improvisó, ¿no? Y evidentemente lo hizo como una retaliación, como una reacción a Carolina y a Hipólito. Y fue lo siguiente. ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader? Luis Abinader dijo que aparte de toda la reforma que estaba haciendo, en el momento que se habló del transitorio, donde él señalaba, bueno, estoy introduciendo un transitorio por mutuos propios, donde se me prohíbe a mí, yo mismo propongo que se me prohíba, no solamente continuar más allá del 28, sino volver a aspirar a presidente o vicepresidente, jamás. Y, dicho sea de paso, dice el presidente, le agregó que no estaba ni en el discurso ni en la diapositiva. Revisen bien, los invito a ver la semanal del día de hoy. El presidente dijo, y todos los transitorios que estaban que están todavía en la Constitución, que sería la anterior, lo vamos a refrendar, lo vamos a reiterar en esta reforma. Esa es mi propuesta. Que mi transitorio más los anteriores se vayan a reintroducir. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que en una modificación con transitorios, lo que se estila es que esos transitorios se supone que son en la implementación de la nueva constitución. En una nueva constitución, cuando se reforma, esos transitorios se eliminan y pueden llegar nuevos transitorios. Pero ¿por qué el presidente hizo referencia a los anteriores? Evidentemente, por el único transitorio que le interesa, que es el de Danilo, que quede también retirado electoralmente hablando. Lo que puso de moda el conocimiento de los transitorios en la Constitución fue el famoso transitorio que le prohibía exclusivamente a Danilo Medina que pudiera aspirar a la presidencia, para que no haya dudas de que él no pudiera seguir ni por siquiera un tecnicismo como candidato más allá del 20. Al presidente Abinader agregarse su transitorio y traer eso por los pelos sin nadie preguntárselo, sin nadie decírselo, simplemente preguntaban si él tenía la intención de seguir o no, esa pregunta quedaba en el aire, nadie se atrevió a decírsela. Y él mismo la introdujo de manera repentina y ante la sorpresa de todos los que estaban ahí. Dijo, el mío y los otros, o sea, el de Danilo. ¿Y qué pasa aquí? Ustedes recordarán la visita de Hipólito Mejía a la casa de Danilo Medina, que evidentemente, y como siempre lo digo, no fue fortuita, sino para tratar temas políticos. Y entre ellos, aunque ambos dijeron públicamente que no, se habló de la reforma constitucional. No porque el presidente Luis Abinader necesite, el presidente Abinader no, el PRM, porque el presidente Luis Abinader sí lo necesita. No porque el PRM necesite consensuar con la oposición para reformar la constitución, no. Lo que pasa es que pasa históricamente mejor y sin trauma una reforma que haya una especie de consenso político, aunque el PRM tenga la mayoría. Y la condición de Hipólito, entre otras cosas, para lograr ese consenso, aconsejándole, bueno, te conviene llegar a un consenso. Tú tienes la oportunidad en ese transitorio con Danilo de lograr un consenso con un sector importante de la oposición. No será con Leonel, porque Leonel va a decir que no, porque ya está habilitado. No le conviene que se habilite el otro líder de los PLDistas, que es Danilo. Pero por lo menos con Danilo sí, porque tú lo habilitas, ¿verdad? Que él pudiera ser candidato. Eso mantiene el PLD dividido a Leonel y a Danilo, dándole más fuerza política a Danilo ahora, que es el que está más debilitado. Y tú tienes un consenso. ¿Qué pasa? El presidente Abinader estar molesto porque las declaraciones de Carolina con relación a los más de 2.000 millones de pesos que encontró en deuda en la gestión de Collado, dicho por ella, yo le decía a ustedes que si le daba una estocada a David, que lo vendía como un mal gerente, porque gastando dinero cualquiera es un gerente. Y con esa misma estocada dándole al presidente Abinader, porque
la similitud en la gestión o en la gerencia que implementó David Collado tomando prestado para ejecutar el presupuesto es exactamente la misma que tiene el presidente Abinader, tomando prestado para ejecutar el presupuesto. Pero lo segundo que quizá no vio Carolina, pero que Hipólito sí, es el hecho que vio Luis Abinader, por lo cual está molesto. Y lo siguiente, ve acá, es verdad, yo estoy tomando prestado para ejecutar. Parte de eso que estoy tomando para ejecutar fue lo que yo le inyecté a los gobiernos locales, producto después del 2022 de la vaguada que llovió mucho, para que se le dé mantenimiento se dé mantenimiento vial y a los invernales que tú no diste. Y que cuando pasa lo peor, un año después, en el 2023, la gente miró hacia el gobierno, no miró al ayuntamiento. Y yo, como dicen los españoles, me comí mi marrón. O sea, cogí el debol, como dicen los dominicanos, por ti. ¿Por qué? Porque tú ibas a reelegirte como alcaldesa, ibas primero que yo y a ti te convenía y a mí también que tú estuvieras bien. Si tú eres la alcaldesa, que ganara el PRM, porque eso concomitantemente favorecía a mi reelección presidencial. Pero, todos esos cuestionamientos dañaban mi imagen. Entonces tú no lo hiciste sin querer, sino que fue una estrategia tuya, Carolina, para saldar las deudas del ayuntamiento, para invertir en tu reelección, para criticar a Collado, darle un fuetazo electoralmente hablando porque tú estás aspirando a presidente y me llevaste a mí de por medio también. Porque vamos a estar claros, Luis y no Carolina sabe todo lo que necesita hacer para llegar a presidente porque él llegó. Y él está claro que también quien tiene ese conocimiento, ese know-how, esa experiencia es Hipólito y no Carolina. Por eso ahora reacciona en contra de Hipólito. Porque él sabe que aunque Carolina esté ejecutando, eso es un plan de Hipólito Mejía. Hipólito que Luis le ha entregado la mitad del gobierno. Y Hipólito sabe, y Luis, quizá Carolina está inocentona hasta cierto punto. Hipólito y Luis saben que en un momento van a tener que enfrentarse. Más temprano que tarde van a tener que hacerlo. Y mientras más se acerca el 2028, más se acerca ese inminente enfrentamiento buscando la nominación presidencial por el PRM. Para que no sea sorpresa para nadie. Y ahora, con estas declaraciones de Carolina, acercando un poquito a Collado hacia Luis, se parte esto en dos aguas, como yo había dicho ya hace varios cortes, hace varios meses. Que esta polarización estratégica entre Carolina y Luis, que ambos han estado jugando ese juego, dando el ping-pong, diciendo, bueno, para nosotros alimentar un tercero o un cuarto, lo mantenemos entre nosotros dos hasta que nos enfrentemos. Podía dar paso, que de efecto para mí lo va a dar, a que se presente una tercera opción, una vía de consenso, una salida, que si bien es cierto debería prender, evidentemente, como candidato dentro del PRM, no tiene que ser el que más prenda, sino el que más unifique. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué es sencillo, antes de cerrar. Primero, una tercera vía, evidentemente, no puede ser ni el Delfín de Hipólito, que es la segunda fuerza en el PRM, que es su hija Carolina, evidentemente, ni el Delfín de Luis, que ustedes están claros de que es Raquel Peña. Ahora, el ingrediente de por medio, supuestamente David, pero David estratégicamente se está colocando bajo la sombrilla de Luis para tratar de enfrentar entre él y Luis a Hipólito Carolina. Ahora, si esos dos polos no consensan, ¿verdad? No llega a un consenso de que o tú o yo, ni tú ni yo, ¿quién sería la opción? ¿Ustedes creen que Hipólito aceptaría que David Collado sea esa tercera opción? No lo va a aceptar Hipólito, porque quien está neutralizando a Carolina y ayudando a neutralizar a Hipólito, y Carolina, que evidentemente está neutralizando a David, David tampoco aceptaría que sea Carolina. Entonces el presidente de la República va a tener la obligación de señalar una tercera vía. Como presidente de la República y como líder más importante del PRM ahora, va a tener que elegir entre los candidatos presidenciales un nuevo Delfín. Uno que represente sus intereses, pero que le garantice a Hipólito los de él. ¿Quién es esa persona que pudiera acercar a Carolina y a Collado? Se lo dejo de tarea para que usted analice y profundice en ese punto. Lo cierto es que con la declaración del presidente hoy en la semanal se abre un nuevo esquema, un nuevo panorama político. Y le voy a dar este detalle, que lo voy a ampliar en otro corte más. ¿Por qué? Porque las acciones que están tomándose ahora dentro del PRM con esta pelea que hay en lo interno, que se está cada vez poniendo más agreste, da cabida a agendas comunes, escuchen bien,
del partido de gobierno y partidos de oposición. Y uno de los partidos de oposición que pudiera tener una agenda con el gobierno serían sectores del PLD. Sectores del PLD y no sectores cercanos a Danilo, evidentemente. Sino sectores del PLD que pudieran estar buscando aupar esa agenda que está apoyando esa reforma, que está apoyando Luis Abinader, dejando inhabilitado a Danilo, y ustedes sabrán por dónde viene esto, con el tema del PLD, que podría apoyarlo Leonel Fernández, y por ahí entonces Luis está buscando un apoyo de oposición, un consenso. Bueno, por lo menos si yo me mantengo inhabilitado y inhabilito a Danilo, puedo yo conquistar el apoyo para esta reforma de la oposición de Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, que es el líder de oposición. Y como va a dejar inhabilitado a Danilo y hay una sublevación dentro del PLD, ese sector podría también apoyarme y yo tener el mayor consenso posible. Lo único que tendría que consensuar con Hipólito sería la candidatura del 28, tomando como base lo que ya consensué con David. Pero el presidente Abinader entonces le ha dejado caer a Hipólito Mejía, y repito, esa es su primera estocada, una cucharada de su propio chocolate, una cucharada de su propia medicina, aquí, así como Hipólito está dispuesto a ponerse la difícil al presidente, teniendo todo el poder, el PRM, no, Luis le ha dejado entender al presidente Mejía, al expresidente Mejía, que él está también dispuesto a jugar todas sus cartas. Y con esta movida, ¿verdad?, agrietando entonces el acercamiento y el consenso que pudiera haber tenido Hipólito con un sector de la oposición, en este caso Danilo y el PLD, le echó un jamón al sancocho, tirando ahora de sopetón y de sorpresa que parte de la reforma que ya Hipólito había consensuado con Danilo como emisario de Luis Abinader, que era la habilitación de Danilo, ya le barajó eso. Le dejó caer el presidente y lo puso en la palestra. Bueno, la reforma va, mi transitorio va, pero también se queda el de Danilo. Ahí se rompió cualquier cosa que se haya llegado a un acuerdo entre Hipólito y Danilo en nombre de Luis. Y eso pone a Hipólito Mejía en una posición muy incómoda con Danilo. Todo esto es movimiento político estratégico con miras al desenlace que va a tener todo esto con la nominación presidencial del PRM con miras al 28, porque todos quieren ser candidatos presidenciales del PRM porque entienden que tienen el carril de adentro y que el próximo presidente con miras a 2028, si las cosas siguen como va a ser del Partido Revolucionario Moderno, y todo lo que están hablando entienden que se ostentan la candidatura van a ser presidentes de la República. Aquí Luis Abinader está dispuesto con su reforma, que voy a analizar en otro corte a profundidad las propuestas y algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con esa reforma del presidente Abinader, pero esa reforma es la introducción, ¿no?, estratégica del presidente Abinader para lograr su tranquilidad, su paz mental y su hegemonía política después de 2028, aunque él no sea el presidente de la República, para que no le pase lo mismo que le está pasando hoy a Danilo Medina y al PLD. Los invito a darle me gusta, a comentar, a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.